Bien, buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, profe Lorena, profe María Cristina, profe Richard, profe Graciela también. Bueno, son los únicos que están conectados hasta esta hora. Son 19:10, vamos a iniciar. Ya los que se unan a continuación, bueno, continuarán con la clase. Bien, la clase de hoy va a ser bastante corta porque es la continuación de lo que habíamos estado viendo la anterior semana, que es electrónica básica, la cual está orientada a la robótica educativa. La anterior clase habíamos visto lo que eran todos los componentes electrónicos que se van a utilizar. Habíamos ya utilizado algunos componentes también, como ser, a ver, ¿qué hemos utilizado en la anterior clase para hacer nuestro circuito? Lo que hicimos en la anterior clase fue el circuito de un robot seguidor de luz, que es este sábado lo vamos a concretizar, ya lo vamos a armar el robot. Entonces, ¿qué elementos hemos utilizado? Si alguien me puede colaborar, de los que hayan estado presentes el sábado. ¿Qué dispositivos utilizamos? ¿Qué elementos? ¿Utilizamos módulos? ¿Qué utilizamos para hacer el circuito? ¿Quién me colabora con eso? Uno a la vez. Levante la mano el que quiera hablar. Profe Graciela, profe Lorena, eh, que han estado presentes. Los demás también, ¿no? Tal vez ya han visto los videos que hemos utilizado para hacer ese circuito del robot seguidor de luz. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado una ProtoArt, por ejemplo, ¿no? Que es una placa de pruebas. ¿Qué más hemos utilizado ahí en esa placa o qué más hemos utilizado para poder armar nuestro circuito? Los que han estado presentes el sábado, colabórenme con qué recuerdan que hemos utilizado. Aparte de la protoboard, aparte de los motores, ¿qué más utilizamos? Quizá profe Juan Carlos, profe Graciela que han estado presentes, profe Lorena. Resistencias, Bien, profe, hemos utilizado resistencia. ¿Qué más utilizamos? Ya tenemos dos componentes, ¿no? La protoboard, hemos utilizado resistencia. ¿Qué más? baterías, Baterías, ¿qué más? cablecitos, ¿no? Los cablecitos de conexión. Correcto, cablecitos, ¿qué más? Lisan, buenas noches y a toda la sala. Hemos utilizado también el LED, motores, hemos utilizado, bueno, el cable hembra y macho, que siempre quedan bonitos, ¿no? Y lo más importante es la tableta, la protoboard. Ya, bien, profe. ¿Qué se llamaba el negrito ese? Un negrito con tres patitas. ¿Quién se acuerda? Hemos utilizado un negrito, ¿no? De chiquitito, que tenía emisor, base y colector. ¿Qué se llama ese? ¿Nadie? Vamos a hacerlo como a los chicos en el colegio, por 10 puntos. Se llamaba, Colector, uno de los componentes de ese aparato, no de aparato, ¿no? De ese dispositivo, era ah, una colector, emisor y base, ¿no? Ese negrito chiquitito, ¿qué se llamaba? ¿Lo han utilizado? ¿Sería el transistor? Correcto, profe Carlos, bien. Y eso que no estaba el sábado, ¿no? Es un transistor. Hemos utilizado un transistor negativo, positivo, negativo. Se llama transistor NPN.
Es un 2, NP. eso, es un 2N222. Eh, Profe Graciela estaba leyendo su mensaje de licencia recién. Eh, bueno, es un transistor, ¿no? Entonces, ya hemos utilizado nosotros un transistor para armar el circuito de nuestro robot seguidor de línea. Y eso vamos a continuar este sábado ya, armando ya el robot en sí, que va a seguir, nos tiene que seguir una luz, perdón, seguidor de luz, ¿no? Y ya podemos darnos cuenta que a través de los sensores, y también hemos utilizado un LDR, ¿no? Un sensor de luz, que me estaba olvidando, un sensor de luz. Bueno, ustedes han puesto dos a su placa. Que nos podemos dar cuenta que ya podemos hacer un circuito con diferentes sensores. Podemos utilizar, por ejemplo, un sensor de humo. No, ya de ahí ya es la creatividad la que va a poder desarrollar los diferentes proyectos. Por ejemplo, puede ser un sensor de humo, ¿no? Un detector de incendio, por ejemplo, ¿no? Hay sensores de humo. Mañana les voy a mostrar los sensores. Y nosotros podemos adaptar cualquier sensor con la ayuda de una proto, y podemos formar un circuito. Ya no necesariamente vamos a usar, por ejemplo, yo les enseñé a utilizar el sensor de luz. Entonces no es que toda la semana, todo el mes van a usar sensor de luz, ¿no? Ustedes pueden usar un sensor de humo, un sensor de humedad para hacer otra cosa ya, entendiendo cuál es el trabajo de un transistor, qué hace un sensor, por ejemplo. Si recordamos la anterior semana, habíamos hablado de los sensores, ¿no es cierto? ¿Qué son los sensores? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué son los sensores? ¿O qué entendemos por un sensor en un robot? ¿De qué le ayuda el sensor al robot? ¿O qué entendemos nosotros? En sus palabras, díganme, ¿qué es un sensor, digamos? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Bueno, buenas noches, colega. En un robot yo creo que el sensor le permite interactuar, ¿no? Con el entorno que lo rodea. Si es que no se puede decir de otra manera, ¿no? Igual que los sensores de humo, como dice, ¿no? Interactúan al sentir el humo, ¿no ves? Yo creo que tiene la misma función el sensor de un robot. Ya, profe, gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera ayudarnos con la definición de sensor? ¿Qué entendemos por sensor? ¿O qué trabajo hace el sensor? Ya el profe nos dio su punto de vista, digamos, ¿no? De un sensor. ¿Nosotros qué entendemos por sensor? Hemos visto un sensor de luz la clase del sábado. ¿Qué es un sensor entonces? ¿A qué nos ayuda un Buenas sensor? noches, Lice. Buenas noches, le dicen. No sé, según lo que yo entiendo, los sensores serían como en nosotros nuestros sentidos, en los robots serían los sensores. Algo así Correcto, sería la profe, sí. relación. Correcto, profe, sí. Eh, el sensor es, como dice la profe, ¿no? En nuestros sentidos. ¿Qué hace un sensor? Permite al robot que pueda percibir el entorno, como nos decía el profe Carlos, ¿no? Interactuar con el entorno. Sino que el sensor no interactúa, ¿no? El sensor solo recibe información, igual que nuestros ojos, por ejemplo, reciben información, nuestros oídos reciben información. Entonces los sensores reciben información. El sensor de luz, ¿qué hace? Recibe luz. ¿Y qué hace? Al recibir la luz le pasa la información a nuestro transistor. Y nuestro transistor, ¿qué hace? Mandaba la señal a nuestro LED, ¿no es cierto? Para que se encienda o se apague. Entonces el sensor permite al robot poder percibir su entorno y poder monitorear el entorno. En otras palabras, son los ojos, son el oído, como dice la profe Anaí, son los sentidos de nuestro robot. Entonces en el robot nosotros tenemos sensores o conocemos de sensores
Tenemos actuadores, por ejemplo. Los actuadores son aquellos dispositivos que realizan acciones físicas del robot. Eso lo hemos visto la anterior semana, solamente les estoy recordando un poquito. Ya, quizá no se nos olvide, porque tampoco tenemos el módulo, lamentablemente no nos llegó el módulo, así que no les he enviado. Pero por eso les estoy haciendo recuerdo, ¿no? Los sensores son aquellos que nos permiten recibir información para que el robot tome algunas decisiones. Los actuadores son aquellos que realizan las acciones físicas del robot, respondiendo a las órdenes que le da una unidad de control. La unidad de control es el cerebro, digamos, de nuestro robot. ¿Cuáles son los actuadores? ¿Cuáles son aquellos que hacen acciones físicas? En el circuito que han hecho ustedes el sábado, ¿qué cosa de esos componentes produce una acción física? Algunos lo han implementado. Hemos utilizado LED, les voy a enumerar qué hemos utilizado. Y ustedes me dicen cuál de ellos creen que es el actuador. Recuerden, el actuador es aquel que realiza acciones físicas del robot, ¿no? Entonces, hemos utilizado LED, transistor, motor y resistencia. Eso hemos utilizado. La protobar no va a entrar aquí. Entonces, ¿cuál de ellos que he mencionado ustedes creen que es un actuador? ¿Cuál de ellos produce una acción física en mi robot? A ver, enumérenme o díganme cuál creen ustedes. No importa si nos equivocamos, el objetivo es equivocarnos para así aprender. Recuerden, sus estudiantes se equivocan y de ahí nosotros generamos aprendizaje. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Puede ser el motor? No puede ser, es el motor. Está bien, profe Carlos. El actuador es el motor, porque es el único de su circuito que han hecho el sábado. Es el único que va a producir Ya. algo físico. El LED solamente alumbraba, Pero digamos, ¿no? eso no es un producto físico igual, lo que produce la luz, No, porque ¿no? no sería físico, ¿no? Porque físico es el movimiento que está realizando, digamos. Es una acción física, Ya. ¿no? Entonces el motor se mueve, ¿no es cierto? Entonces ahí está generando una acción física, se está moviendo. En cambio el LED no se mueve, digamos, ¿no? Entonces el motor es el actuador. ¿Qué es un actuador? ¿O qué hace el actuador? Convierte la energía eléctrica que se le envía a través de las baterías en movimiento. Ese es el actuador. Entonces el único que lo convierte la energía eléctrica en movimiento es el motor, ¿no? Eso habíamos visto nosotros la anterior semana, habíamos visto lo que son los diferentes módulos que hay. Y vamos a volver un poquito a repasar eso sobre qué son los módulos, ¿no? Porque es importante que nosotros conozcamos. Esto ya lo hemos visto la anterior semana, los módulos, pero no lo hemos visto a detalle qué son y qué clase de módulos hay, ¿no es cierto? Entendemos por módulos electrónicos, estamos hablando de módulos electrónicos, no hablamos de módulos educativos. Estamos hablando de módulos electrónicos. ¿Qué son los módulos electrónicos? Son aquellos conjuntos de componentes. Aquel conjunto de componentes, vamos a cambiar la diapositiva un ratito. Aquí. Ya. Hola, ¿cómo están? Estamos bien, profe. Su micrófono está activado. Perdón. Habíamos dicho, ¿no?, que los módulos electrónicos que utilizamos en robótica son aquellos conjuntos de componentes que ya vienen preensamblados, ya vienen ya diseñados y ya vienen ensamblados para que nosotros fácilmente podamos construir nuestro robot. Ya podamos fácilmente programar el robot.
o programar o hacer cualquier sistema interactivo. Estos módulos tienen resistencias, tienen capacitores, tienen transistores, tienen microcontroladores. Todo viene integrado en una sola unidad. A eso le llamamos nosotros módulo. ¿Para qué me sirve el módulo? O sea, ¿para qué yo voy a utilizar en robótica un módulo? El módulo nos viene a simplificar el diseño. Un módulo ya viene, como decirles, ya viene hecho. Entonces nosotros fácilmente agarramos, insertamos un módulo y programamos, con la ayuda, vamos a conocer ya mañana un poquito de Arduino, por ejemplo. Hacemos la programación y ya eso nos va a permitir, o va a permitir a ustedes y va a permitir a sus estudiantes centrarse ya en aprender más sobre robótica y sobre programación, sin la necesidad de estar ensamblando elemento por elemento. Por ejemplo, ustedes cuando han ensamblado en la proto, el anterior sábado, han ensamblado una resistencia, un cablecito por allá, otro cablecito por allá, ¿no? Han ensamblado ustedes. Y para evitarnos todo eso ya existen módulos hechos ya que nos permiten armar directamente sin estar conectando cada componente individualmente, ¿no? Y existen diferentes tipos de módulos. Habíamos visto que hay módulos de potencia, hay módulos de comunicación, hay módulos de sensores, hay módulos de interfaz y hay módulos de control. Vamos a ir viendo uno por uno, más que todo conociendo en imagen los módulos. Ese que ven ustedes ahí son módulos de potencia. Estos módulos de potencia están, ¿para qué me sirven? Para poder suministrar energía a un circuito. Yo puedo con estos módulos gestionar el voltaje. Si quiero le doy más voltaje, si quiero le doy menos voltaje. Le puedo aumentar la corriente, bajar la corriente a diferentes componentes, ¿no? Dentro de estos módulos tenemos el primero que ustedes ven, es el elevador de voltaje, se llama. Y todos los módulos van a tener un código, un nombre. Por ejemplo, el primer módulo que ven se llama DCXL6009. Ese es un elevador de voltaje. ¿Qué hace ese elevador de voltaje? Yo le introduzco, digamos, 3 voltios y él me eleva el voltaje a 6, digamos, ¿no? Un ejemplo, me eleva el voltaje. Tenemos también otro módulo que es alimentación para la protoboard. Este módulo se llama MB102. Pueden ver ahí el segundo que está. Ahorita voy a. Es el segundo que tienen en su pantalla. Espérenme un ratito, no se ve lo que yo les marco. Voy a compartirles toda la pantalla. Ya. Les hablaba de este módulo. Ese módulo es un módulo de alimentación para la protoboard. Se llama MB102. Que esto es un alimentador. Este le suministra energía a nuestra protoboard. Esto sirve para placas de prototipado y podemos seleccionar nosotros un voltaje, ya sea de 3.3 voltios o de 5 voltios. Nosotros suministramos a nuestra proto. Y el último que vemos abajito es un controlador de motores. Este de aquí es un controlador de motores, o también llamado puente H. Se utiliza comúnmente, se llama puente H, ¿ya? Esto sirve para controlar un par de motores. Yo, por ejemplo, o mañana nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un robot y vamos a poner 2 motores, pero los motores esos van a funcionar separados, pero no los va a controlar un controlador. Quien los va a controlar es todo el circuito que han hecho. Si ustedes recuerdan, en su proto han hecho 2 veces el circuito, ¿no es cierto?
Imagínense que hay un circuito a la izquierda y uno a la derecha. Había dos circuitos. Había que hacer dos veces el mismo circuito. Entonces el circuito de la izquierda va a controlar mi rueda izquierda y el circuito de la derecha va a controlar mi rueda derecha. Para evitar hacer todo eso, todo lo que hicimos en la anterior clase, existe el puente H. Este puente H, como ustedes lo ven ahí, ese puente H lo que hace es, como ya está ensamblado, fíjense, ya tiene transistores, tiene resistencia, tiene demás componentes y ya él controla directamente a mis motores sin necesidad de hacer todo el circuito que hicimos el día sábado. Ya, entonces los módulos estos son módulos de potencia. Ya. Siguiendo con esta presentación de módulos más o menos así, tenemos los módulos de comunicación. Su nombre nos indica de qué me sirven los módulos de comunicación. Para comunicarme, ¿no? Para recibir y transmitir datos. Yo puedo conectar un módulo a mi teléfono para poder controlar un robot, por ejemplo, ¿no? Puedo enviar información de mi teléfono al robot. Entonces son módulos de comunicación. Tenemos los módulos de Bluetooth, que es el primero que podemos observar ahí en pantalla, que nos permite poder conectar, como yo les decía, nuestro robot o algún proyecto que nosotros hagamos con nuestro teléfono, ya sea con nuestra computadora, a través de Bluetooth, ¿no? El segundo que tenemos es un módulo ESP8266 y este módulo es un receptor inalámbrico. Es un módulo que es bastante barato y que se utiliza, ¿no?, para desarrollo de punto final LOT. Son módulos de comunicación y el último que ven ahí es un transmisor y receptor. El uno es transmisor y el otro es otro receptor. El uno envía información y el otro recibe la información. Esto sirve para realizar alguna conexión inalámbrica en un solo sentido. O sea, yo envío información solamente. Yo puedo enviar información solamente. Ya puede ser entre dos microcontroladores, por ejemplo, ¿no? Utilizando Arduino. Arduino ya vamos a ir insertándolo a nuestro vocabulario porque ya lo vamos a empezar a usar a nuestra placa Arduino. Los que tengan ya pueden llevarlo la próxima, bueno, mañana. Tenemos los módulos de sensores y de estos ya conocen, ¿no? Hemos utilizado uno ya en la anterior clase, que es el sensor de luz, que no lo tenemos aquí en la imagen, pero ya lo hemos conocido físicamente. Y aquí tenemos 5 ejemplos. El primero es un sensor digital de temperatura y humedad. O sea, nos va a medir la temperatura y la humedad del aire. Yo utilizando ese sensor, una protoboard y una placa de Arduino, voy a poder conocer la temperatura y la humedad del aire. Entonces, eso me permite hacer proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un ventilador, digamos, ¿no? Que cuando detecte que la temperatura es elevada, se encienda el ventilador, por ejemplo. O puedo hacer un sistema de riego. Cuando detecte que la humedad es baja, active, ¿no?, los irrigadores, riegue y ya llega a una humedad adecuada y se apaga, ¿no? Entonces, podemos hacer un sinfín de proyectos gracias a todos estos módulos. Tenemos el otro módulo, el sensor LDR, que es parecido al que hemos utilizado en la anterior clase. A diferencia de que en la anterior clase era un elemento el que teníamos. Ahora ya esto es un módulo. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan se los voy a marcar. Okay. Si ustedes se fijan aquí, en esta partecita, esto que ven ustedes ahí, no sé si se ve el ratón, esta blanca con rojo que pueden ver ahí, eso es esto de ahí. Ese es el elemento que ustedes han utilizado el sábado
pero sino que ya aquí está ya con otros elementos más que ya lo hacen un módulo. ¿Y de qué me sirve este módulo LDR? Me mide la intensidad de la luz. Solo me envía información. Tengo el siguiente, el PIR, que es un módulo que detecta movimiento. Al detectar movimiento yo puedo hacer que se encienda una luz, por ejemplo, ¿no? Ese sensor me sirve para hacer un proyecto que se encienda la luz de mi casa, que un robot encienda la luz de mi casa cuando yo llego, digamos, ¿no? Me detecta y se enciende la luz. O una profesora, la profe Mari hizo, por ejemplo, en su primera semana hizo una casa con luz, ¿no? Puede hacer que cuando detecte que pasa alguien se encienda la luz, digamos, ¿no? Son módulos que nos permiten a nosotros poder incorporarlo a algún proyecto. Tenemos un óptico reflexivo, que estos trabajan con infrarrojo, y esto me sirve para hacer unos robots seguidores de línea, le llamamos así nosotros. Esto detecta por donde hay cambio de color y hace lo que nosotros programamos que se haga, ¿no? Y el último, que es el sensor ultrasónico, ¿qué hace? Sirve para medir distancia. Yo con ese sensor puedo medir distancia. Mañana lo vamos a conocer, vamos a hacer un mini proyectito con él. Y me sirve para poder medir distancia. Puedo ponerle yo un parlante y luces y ya me va a generar como cuando los autitos dan retro, me puede generar un sonido así para que yo mida la distancia y pueda él mostrarme la información. También tenemos, ya casi finalizando esto de los módulos, ya en la penúltima parte de módulos, tenemos los módulos de interfaz. Recordemos que los módulos de interfaz permiten la comunicación entre la persona, entre mí y el dispositivo, digamos, ¿no? Permite que yo pueda introducir datos, pueda ver datos. Como pueden observar, el primero es un display LCD que es una pantallita que yo puedo programarla y me va a mostrar cierta información. Si ustedes recuerdan los teléfonos que habían en los puntos Viva, tenía una pantallita, esa pantallita era la que usaban para hacer esos teléfonos. Tengo otro display que igual me va a mostrar información, ¿no? Ese es un poco más grande, que me muestra información más detallada. Y por último tengo aquí un teclado donde me va a permitir, por ejemplo, para que mi robot camine yo puedo ponerle un código, ¿no? Y el robot va a caminar. Puedo hacer un proyecto de una cámara de seguridad, un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? con estos módulos. Son proyectos que ustedes pueden implementar utilizando estos módulos. Y finalizando esta parte de los módulos, tenemos los módulos de control. ¿Qué hacen estos módulos de control? Gestionan y regulan el funcionamiento de diferentes dispositivos. El primero que tenemos es un control de velocidad. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que un motor, por ejemplo, ustedes cuando conectan una batería a un motor, ¿qué sucede? El motor gira, hace revoluciones continuamente a un cierto ciclo, ¿no? En cambio con esto, nosotros lo aceleramos o lo frenamos. Esto me permite hacer eso, ¿no? Tenemos un relé de 5 voltios y 10 amperes. Este relé que ustedes ven ahí tiene 2 canales y que nos permiten controlarlo remotamente. Estos relés lo controlamos con una Arduino, ¿no? Con una tarjetita de Arduino. Y por último tenemos un controlador PWM que me sirve para controlar las tiras LED. Esas tiras que ustedes ven de muchos colores utilizan estos controladores que me permiten controlar ese tipo de tiras cambiándole los colores, ¿no? Y ya pasando a algo así a grandes rasgos, vamos a conocer qué son los circuitos impresos. Ustedes han visto cuando han desarmado los controles de la tele, los controles de la radio, los juguetitos, todos los dispositivos tienen estas plaquitas. Esas plaquitas que ustedes ven en imagen. Imagínense
que para hacer un control remoto, por ejemplo, tengamos que usar una protoboard, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería nuestro control remoto? Entonces, para evitar el uso de la protoboard es lo que se utiliza los circuitos impresos en las placas. ¿Qué son estas placas? Vuelvo a redundar, son placas que dentro de ellas están dibujados circuitos. Y por esos canales que ustedes ven es lo que va la información. Son como cablecitos, digamos, ¿no? Entonces, esas placas nosotros vamos a aprender a diseñarlas y vamos a aprender a hacerlas, a elaborarlas, ¿no? A lo largo del diplomado. Ahora solamente se las estoy presentando porque por el momento vamos a usar protoboard, ¿no? Pero ya más adelante, ya para poder hacer un robot, el robot no va a ir con su protoboard, digamos, no va a ir con su proto ahí y todos sus componentes encima. Entonces, para evitar todo ese peso y todo ese tamaño de una protoboard, es lo que se queman las placas. Yo puedo quemar una placa con un circuito impreso que me va a hacer el trabajo que hace una protoboard, digamos, que es conectar los elementos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la protoboard, el día sábado, ¿qué hacía? Conectaba, le llevaba corriente a una resistencia, esa resistencia le llevaba corriente al LDR, ese LDR le enviaba información a través de un cable a su transistor, etcétera, ¿no? Entonces, una placa impresa va a hacer ese trabajo, va a llevar la información y los datos. En robótica educativa nosotros utilizamos mucho estas placas que se llaman PCB. Generalmente se conocen como PCB, ya, que viene del inglés, ¿no? Bueno, no soy bueno para el inglés, ¿no? Printed Circuit Boards. La profe Graciela se debe estar riendo de mi inglés. Pero eso significa PCB, ¿ya? Esto es fundamental para la robótica, ya que nos proporcionan una base bien estructurada y ordenada para poder montar y ahí conectar los diferentes componentes electrónicos. Y nosotros podemos diseñar estas placas. Nosotros empezamos con un diagrama. Nosotros, para poder diseñar y hacer estos circuitos impresos en las placas que se llaman PCB, hacemos un diagrama primero, ¿no? Un diagrama mostrando dónde van a estar los elementos, ¿no? Tenemos que aprender a diagramar también cómo van a ir los elementos montados. Y luego ya esa impresión se hace el diseño. ¿En qué hacemos el diseño? Obviamente en un software que es dedicado al diseño de PCBs, ¿no? Hay uno que se llama ACEDA. Quizá lo escuchen, eso vamos a ver también en su tiempo, que eso nos permite a nosotros diseñar los circuitos. Eso se imprime y cómo se hacen las placas, las PCB. Hay una manufactura profesional, que podemos ver ahí. La manufactura profesional es la que se hace, hecha por una empresa, pues, ¿no? Utilizan una tecnología avanzada para producir estas placas de alta calidad, ¿no? Son las que ustedes ven en sus controles remotos, en las placas de las radios, de los televisores, de sus teléfonos. Entonces, la manufactura profesional es aquella que produce en masa y son proyectos que requieren un alto nivel de detalle y confiabilidad, ¿no? También tenemos la manufactura asistida por computador, que quienes lo hacen son computadoras tales como fresadoras o láser, o cortadoras láser, como pueden ver ustedes en la imagen. Aquí está cortando la placa con láser, y esto está orientado cuando se hace una placa para un prototipo, que son pequeños, ¿no? O pequeñas producciones, no en masa. Ofrecen una precisión más exacta. Y el último, y es el que vamos a usar nosotros, ¿por qué? Por su bajo costo, es la manufactura artesanal. La manufactura artesanal, para quemar las placas se utilizan el método de planchado, por ejemplo, es uno, que yo imprimo
en papel fotográfico, y eso lo plancho en mi placa, en una placa de cobre lo plancho, y luego lo introduzco en un ácido, en un químico, para eliminar el cobre, y ya de esa manera mi placa queda ya quemada. Esa es una manera. Otra manera es utilizando marcadores. Marcadores así como ven en la imagen, y luego se pasa por un químico que nos elimina el cobre y queda nuestra placa ya lista para ser usada. Entonces nosotros vamos a utilizar ese tipo de trabajo con las placas. Vamos a manufacturar placas, pero eso más adelante, ¿no? Más adelante cuando ya en el módulo 4, si no recuerdo mal, ya viene el quemado de placas y la robótica BIM. Ahí vamos a utilizar nosotros las plaquitas. Y ya por último tenemos lo que habíamos visto, ¿no? La anterior clase, que un robot o un proyecto tiene que estar sí o sí conformado por un sistema. Y recordemos que el sistema es la unión de diferentes circuitos, diferentes módulos, como ser circuitos de potencia, los actuadores, módulos de comunicación, una unidad de control y una alimentación. Ustedes lo que hicieron, por ejemplo, el día sábado, o lo que van a hacer mañana, por ejemplo, ya es un sistema. Mañana ya van a hacer un sistema. ¿Por qué? Porque va a tener una unidad de control, va a tener alimentación, va a tener sensores y va a tener circuitos de potencia. Entonces ya lo que vamos a hacer mañana es un sistema electrónico ya. ¿No? Entonces el sistema electrónico, esto ya también lo vimos en la anterior clase, es aquel que está conformado por la fusión o la unión de diferentes circuitos, tales como, y acordémonos bien, por ahí les pregunta un foro o un cuestionario, ¿no? De qué está formado un sistema electrónico. Entonces tenemos que saber que tiene una unidad de control, tiene alimentación, o sea, tiene que tener energía. ¿Quién energía da la energía? Es la alimentación. Tiene una unidad de control, circuito de sensores, tiene módulos de comunicación para que se comunique con mi teléfono, por ejemplo. Y tiene que tener circuitos de potencia, que son los que hacen que nuestro robot camine o ande o haga lo que tiene que hacer o se mueva. Ese es un sistema, ¿no? Eso es, les había dicho yo que la clase iba a ser muy corta porque en realidad es la continuación de la clase anterior. Hemos vuelto a repetir lo mismo, hemos vuelto a recordar un poquito acerca de los circuitos, de los sensores, de los módulos, sino que hemos entrado un poquito más a detalle acerca de los módulos que existen y para qué me sirven los módulos, cómo yo puedo insertarlos en una protoboard o quizá en una Arduino, ¿no? Entonces mañana vamos a ir, vamos a volver aquí. Mañana vamos a armar un robot seguidor de luz, así que les voy a pedir por favor lleven su circuito, el que hemos elaborado en la anterior clase, y llévense motorcitos, ya, porque vamos a usar los motorcitos para que su robot camine. Ya mañana solo es eso. Si alguien tiene Arduino, lleve Arduino, lleven su computadora porque van a hacer algo con Arduino si nos da el tiempo para que vayamos conociendo y ganando tiempo también, ¿no? Rogarles también, no se olviden, siempre envíenme por favor. Hay 3 profesoras que me han enviado, les agradezco por enviar todo reporte que hagan ustedes, toda concreción que hagan en sus unidades educativas, deben enviarme el reporte. Yo debo tener el reporte de todos ustedes, de todas las concreciones, ya, no solamente las 3 fotos que suben. Deben enviármelo al grupo o a mi personal, todas las fotos que hacen en su concreción. Hoy solamente 3 personas, 3 profesoras me han enviado fotos de su concreción. Entonces los demás háganlo hoy, porque me imagino que ya todos han hecho en la semana. Entonces envíenme sus reportes de su concreción con fotografías o videos. Ya, entonces, a ver, para mañana el material sería su circuito que han hecho. Llévense motores,
Si tiene, llévense veneta, llévense cartón para hacerle rueditas al motor, ya eso va a depender de cada uno. Hay que hacerle un chasis al robot. Ustedes vean cómo quieren hacerle el chasis. De eso va a depender de cada uno de ustedes como quieran. Si quieren le hacen de cartón, si quieren le hacen... Porque lo que vamos a hacer es un como vehículo. Pero eso ya va a depender de cada grupo. Lo vamos a hacer por grupo porque no va a dar el tiempo. Entonces, si un grupo quiere hacerlo de veneta, belleza, lo hace de veneta. Si quiere hacerlo de cartón, lo hace de cartón. En ese chasis vamos a armar las rueditas, vamos a armar los motores y ese robot tiene que andar cuando yo le alumbre. Y tiene que ir enseguida de la luz. Eso hacemos mañana. Así que lleven veneta, llévense sierra, llévense cartón, llévense silicona, la gotita, lo que necesitan, lo que llevan siempre. ¿Ya? Llévense motores que son esenciales y una computadora para que trabajemos con Arduino. Con eso yo estaría finalizando la sesión de hoy. Antes quiero escucharlo si hay alguna duda al respecto de la clase o en torno a la clase de mañana. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces voy a dar por finalizada la clase. No sé si es que alguien tiene alguna duda al respecto. Me puede preguntar por WhatsApp también. Mañana los espero, 8 de la mañana, así se van temprano. Traten de llegar temprano, así se van temprano. Eh, Terminamos de hacer todo mañana y se pueden retirar. Así que con eso estaríamos finalizando la sesión. Si es que no hay alguien que quiera preguntar algo, estaríamos dando por finalizado y los espero mañana 8 de la mañana en punto, ¿ya? Buenas noches, Lice. Buenas noches, profe, buenas noches.